Bueno, lo primero es que como Asamblea Nacional tendremos que ser respetuosos de los resultados electorales y la decisión del pueblo ecuatoriano en función no solo de las elecciones seccionales, sino del propio Consejo de Participación Ciudadana y la consulta popular. De ahí lo que viene es que tiene que darse sí o sí un clima de diálogo, de acercamiento, de conversaciones que nos permitan realmente, posterior a los resultados electorales, empezar a destrabar varios elementos. Si revisamos los anexos de las preguntas de la consulta popular, van a ver que varios de los elementos responden a leyes que tendrán que reformarse o ejercerse desde la Asamblea Nacional y que además establecen tiempos que tendremos como Asamblea Nacional para hacerlo, donde ahí no es solo el hecho de que se reconozcan los resultados, es que el ser un mandato popular establece que la Asamblea Nacional tenga que darle la celeridad a ello. Ahí tendremos que evaluar si va a una comisión, si se crea una comisión específica para la consulta popular, ¿cuáles van a ser esos cambios? ¿Cómo los vamos a generar de manera más inmediata? Es decir, todo ello va a depender de los votos de los 137 legisladores. Así que ahí el llamado como bancada de gobierno es a que nos sentemos a conversar, a que posterior a las elecciones el día martes el presidente de la Asamblea Nacional nos convoque a una reunión a todos los jefes de bancada, que además está dentro de la ley orgánica de la función legislativa como su responsabilidad, para que nos sentemos allí. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Tenemos puntos donde quizás no estemos de acuerdo con lo que va a suceder o con lo que se pueda dar de estas elecciones? También. Pero al final del día es el mandato de los ecuatorianos y ahí nosotros tendremos que ser responsables hacia ellos, pero responsables también como el primer poder del Estado, entendiendo de que hoy el resultado que tengamos en ese momento también es responsabilidad de nosotros, porque al final del día en esta consulta popular también nos están evaluando como Asamblea Nacional. Porque a la final, claro, no sé si se puede dividir esto en dos momentos. El conflicto de la Asamblea vivido hasta hoy va a marcar el resultado también de una u otra manera de la consulta y de ahí se viene otro momento. ¿Será una asamblea la que vivimos hasta hoy? ¿Será otra asamblea la que se vive desde la próxima semana? Yo creo que no va a ser solo una asamblea, sino un país distinto, porque las respuestas que se están dando en la consulta popular van a tener implicaciones inmediatas y cambios que van a implicar justamente expectativas que tienen los ciudadanos que se den a sus necesidades. Sobre la Asamblea Nacional, hemos cosechado durante estos casi 18 meses lo que vamos a ver el día domingo en la consulta popular. Porque si es la pregunta más votada, nos están haciendo un llamado de atención hacia la Asamblea Nacional. Así que la pregunta ahí es el día martes, ¿qué le vamos a decir al país? ¿Vamos a seguir en las mismas peleas? ¿Vamos a seguir en las mismas diferencias? ¿O nos vamos a sentar como gente madura y responsable a responder a esas necesidades, pero también ahora un mandato popular? Porque aquí sí es importante, y me adelanto a colegas legisladores que vayan a decir algo. No es un tema de que la consulta vota, se elige algo, y aquí alguien se para y dice no vamos a acatar. El mandato popular es expreso y nosotros tendremos que hacerlo respetar. Precisamente, legislador, los anexos constan como una especie de legislación. Sin embargo, eso no es camisa de fuerza para la Asamblea para regirse estrictamente a los términos que constan en estos anexos. Todo dependerá de la coyuntura política que se viva en ese momento para hacer cambios a esos anexos y a esas reformas que propone la consulta popular. Por eso nosotros consideramos que el diálogo va a ser el camino preciso para poder resolver sobre eso y tendremos que evaluar de nuevo si va a comisiones o se crea una comisión específica para ello. Recordemos que en otras consultas populares la Asamblea Nacional ha tenido que crear una comisión ocasional para ello. Además, en los anexos se establecen los tiempos, cosas que quizás no ocurrían en otras consultas populares. Así que en función de ello, las cartas están echadas, el día domingo tendrá que tomarse una decisión y en función de eso nosotros evaluar como legislativo qué cara le queremos dar al país y sobre todo a pocos meses de mayo del 2023. Y eso es clave también en la medida de una posible reestructuración de la Asamblea. Si no se ha logrado ese diálogo, si no se ha logrado ese acuerdo, hasta la fecha se da la oportunidad para cambiar la Asamblea y buscar una vía de salida justamente de diálogo en pos de todo lo que hay que hacer. Yo creo que en las últimas semanas, y quizás no es tan visible porque el conflicto o a veces los gritos hacen más ruido que lo que realmente se está logrando a lo interno, si vemos las votaciones de las últimas 3 semanas en la Asamblea Nacional, casi todas han sido por unanimidad. Esto es producto del diálogo que hemos tenido entre las bancadas, entendiendo de que el país tiene que estar por delante. Yo soy un fiel creyente de que si hay la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional que con más allá de sus diferencias pueda trabajar en función de los ecuatorianos. Las diferencias siempre van a existir. Al final esto es política, pero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de ser quienes ejercemos esa voluntad, tenemos que demostrarle al pueblo ecuatoriano que estamos dispuestos a unirnos.
Asambleísta, buenos días. Una consulta al margen de estos temas que ya han consultado mis compañeros. Quería preguntarle, el día antes de ayer, el Frente Parlamentario Anticorrupción presentó una denuncia sobre supuestas irregularidades en contrataciones de la Armada del Ecuador. Ellos señalaron que estas denuncias de irregularidades sobre estas contrataciones ya se habían presentado durante los 2 últimos años en la Asamblea Nacional. Quería saber si ustedes como bancada del Acuerdo Nacional tenían conocimiento de estas supuestas irregularidades en esta contratación y desde el oficialismo, desde el gobierno, si se va a tomar algún tipo de acción. Desconozco directamente cuál es el contenido de las denuncias. Al final del día, el Frente Parlamentario ha presentado en las últimas 2 semanas varias denuncias. Muchas de ellas no competen a la Asamblea Nacional resolver, sino a la Fiscalía. Y en función de eso, nosotros tendremos que esperar a que se inicien los procesos de indagación para poder tomar una definición. Sobre ello y específicamente del ámbito militar, voy a hacer una consulta pertinente. No puedo decir que conozco el tema y en función de ello espero la próxima semana respuesta sobre este tema. ¿Qué va a pasar con las autoridades del Consejo Nacional Electoral del Contencioso, con la inacción que han tenido en estos controles de campaña electoral y otras irregularidades en empresas que, si hay vínculos con el narcotráfico de partidos políticos, no les compete a ellos investigar o hacer ese seguimiento? Bueno, en lo que corresponde a la vinculación del narcotráfico, la narcopolítica con candidatos, Fiscalía ya tiene los nombres que entregó el ministro del Interior. Por temas de la propia investigación no nos corresponde a nosotros hacer conocer cuáles son los nombres sobre ello, pero esperamos que la investigación que Fiscalía ya ha iniciado pueda llegar al Tribunal Contencioso Electoral, porque aquí no olvidemos que incluso así una autoridad haya resultado electa, de comprobarse que se cometieron delitos durante el proceso de su campaña, su elección, estas pueden ser removidas. Al igual que de varios funcionarios que nos ha llamado la atención que han venido ejerciendo últimamente campaña electoral cuando es algo que el Código de la Democracia lo prohíbe de manera estricta y directa. Así que en función de ello nosotros tendremos que evaluar. No olvidemos que además existió un juicio político del Consejo Nacional Electoral que por estar en calendario electoral justamente no se pudo llevar a cabo. Pero aquí tenemos que analizar qué está sucediendo. Hemos presentado denuncias sobre cómo se ha hecho campaña abierta por candidatos al Consejo de Participación Ciudadana por parte de organizaciones políticas cuando la ley lo prohíbe y la respuesta que el CNE nos da es que ellos no pueden hacer nada. Entonces, en función de eso, tendremos que evaluar post elecciones si realmente se hizo o no se cumplió con las funciones que tiene cada uno de los consejeros. ¿Posible juicio político para los consejeros y para los integrantes del tribunal? Tendremos que esperar primero a que concluyan las elecciones, concluya el proceso de adjudicación de resultados y ahí evaluaremos realmente las funciones de cada uno de ellos.